Más temprano en el programa, como un modo homenaje a Pedro Aníbal Mansilla, escuchamos a Roberto Saldí, aquí en Radio del Plata. Este es el video que jamás hubiese querido hacer. Dijo Serrat: la vida y la muerte bordada en la boca. Pero no fue este el caso. En su boca había una hermosa vida, poblada de afectos y recuerdos. Dos profesiones que amaba, una esposa que lo venía acompañando en los últimos años, y todo un mundo de proyectos por delante. A sus 86 años nos dejó mi amigo Pedro Aníbal Mansilla. Así de triste como suena y así de real. Acabo de hablar con Gladys, su esposa, quien me contó que su muerte surgió de una mala praxis en una operación de vesícula. Esas cosas que suelen ser tan simples y que hoy en día la tecnología comparaba a esta ablación con una extracción de muelas, nunca se sabe en qué pueda derivar. Pero todo lo que diga yo hoy no nos regresará al amigo que partió. Solo les comparto un tramo de una visita que me hizo en casa hace unos años y donde hicimos un audio para nuestra querida Del Plata, de la que fue un ícono desde siempre. Pedro querido, estés donde estés, te mando el abrazo de siempre y te aseguro que nos volveremos a ver en el viento. En el viento, Modart en la noche. Tu show nocturno exclusivo. Venía una cortina, ¿no? Porque antes de esto había una cortina que era una parte de la sección coral de la Novena Sinfonía de Beethoven. Pero después decía tu show nocturno exclusivo, ahí empezaba tararán, tan, 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 tarararana, la cortina que estaba de moda durante 1, 2, 3 o 4 meses, o más o menos tiempo. Iba renovándose constantemente y nunca voy a olvidarme de la primera cortina musical de esta naturaleza así popular que utilizó Modart en la noche, que era Jan Sablón cantando un tema de Dorival Caymmi. Él tarareaba primero la 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 la, hacía un rasgado de guitarra y empezaba a cantar en francés. Este es el homenaje que Roberto Saldí subió a YouTube, la despedida de su amigo Pedro Aníbal Mansilla. Roberto, Carlos Polimeni y el equipo del Mediodía de Radio del Plata te saludamos. ¿Cómo va? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, emocionados y agradecidos por la posibilidad que nos das de compartir tu propia voz, tu emoción y ese pedacito de historia con Pedro Aníbal Mansilla. Bueno, estamos hablando de alguien que no solo fue compañero de labor ahí en Del Plata, en el edificio de Avenida Santa Fe 2043, sino que además un entrañable amigo con quien mantenía contacto permanente, a diferencia de otros compañeros que también los quiero muchísimo, porque en realidad quiero a todos mis compañeros porque fue un grupo maravilloso, pero en el caso de Pedro teníamos mucho contacto, éramos muy amigos, de hecho él venía a casa, como lo menciono en ese audio, y nos visitábamos permanentemente, yo iba por ahí al consultorio de él y tomábamos un café porque él no tomaba mate, Gladys, la esposa, sí, por ahí tomaba mate y él no, pero teníamos, digamos, un contacto muy frecuente con él, éramos muy, muy, muy amigos. La verdad que eso se nota en el modo en que narrás, contás, despedís y hasta prometés un encuentro más adelante. Quería preguntarte el tema de la mala praxis posible, ¿murió por un error médico? Mira, yo te voy a decir exactamente las cosas como fueron, porque hoy se publicó en un blog que yo afirmé que se había hecho una mala praxis. No es así. Yo, como lo digo en el audio ese que acaban de escuchar, hablé con la esposa de Pedro y ella me dijo que era por mala praxis. Pero en realidad tenemos que tener en consideración que estamos hablando de una persona que hacía horas había perdido a su esposo y estaba hablando por ahí emocionada y choqueada. Yo no sé si es mala praxis, no lo puedo afirmar, me parece demasiado aventurado hablar de mala praxis. Primero, que no soy médico; segundo, que no conozco los pormenores de la intervención quirúrgica, pero quiero dejar en claro una cosa, y esto, si me permitís, te voy a robar un minuto
minuto y medio por ahí, no más. Con gusto, no hay problema. Esto me interesa que la gente lo sepa, porque si no nadie se va a querer operar de vesícula. Conozco muy bien el tema de la operación de vesícula porque lo tuve en familiares cercanos y bueno, hablé con los médicos y me informé mucho. El tema es el siguiente. Normalmente, en la actualidad, las operaciones de vesícula se hacen a través de la laparoscopía, es decir, 3 pequeños orificios en el abdomen por donde ingresan material de microcirugía y se extrae la vesícula por ese lugar. ¿Qué sucede? Hay algunos casos donde la vesícula está muy pegoteada al resto de los órganos y no se puede sacar. Entonces se tiene que acudir a la operación tradicional, que es abriendo el abdomen para poder sacarla. Yo no sé si esto es lo que pasó con Pedro, porque, insisto, yo desconozco los pormenores, pero es muy probable que no haya sido mala praxis, sino que no hayan podido sacarle la vesícula y hayan tenido que abrir, y con sus 86 años no soportó la operación, tuvo una hemorragia y falleció. Bien, es bueno comentarlo para aclarar en todo caso a quien tuviera una duda y que el que tenga que investigar los hechos en el quirófano así puede hacerlo. Fuera del tema clínico y del tema de la amistad, si es que esto es posible, ¿qué lugar te parece que ocupa en la historia de la radio, Pedro Aníbal Mansilla, de la radio en la Argentina? Mira, yo creo que Pedro va a formar parte de la galería de los grandes que ha tenido la radiodifusión argentina. Te podría mencionar muchos y creo que los conoces, Carrizo, Fontana, qué sé yo, Jurado. Podría decirte un montón de nombres y estoy siendo injusto porque hay un montón que no nombro, Paco Costa, que era amigo mío. Es decir, él va a pasar a formar parte de esa galería, si ya no pasó, de los grandes de la radiodifusión argentina, porque además Pedro era una voz muy característica, no había en la Argentina otra voz como la de él. Y más, mucho más, la identificatoria de Radio del Plata, porque Pedro durante muchos años fue la voz oficial de la radio, independientemente de la conducción de los programas que compartí con él, como Radio Show, que lo hacíamos juntos, él en un horario, yo en otro. Él hacía Disco Radio a la noche, es decir, tenía sus programas, tenía sus spots, tenía sus frases, pero además era la voz identificatoria de Del Plata por muchos años. Entonces Pedro es un ícono dentro de Del Plata y un ícono dentro de la radiodifusión argentina, sin duda. Bien, qué bueno poder hablarlo en el aire de Radio del Plata con una de las grandes voces de la radio al mismo tiempo y recordar en su lugar a alguien que tal vez para las nuevas generaciones, para quienes empezaron a escuchar radio en los últimos 30 años, sea algo así como una imagen del pasado y para el resto sea una imagen que no va a desaparecer nunca, que nunca va a ser solamente pasado. Mira, yo lo puse en Facebook esto que te voy a decir hace unos días. No, hace unos días no, fue ayer creo. Yo tuve un entrañable amigo, un querido amigo locutor. Por culpa de él en parte yo soy locutor también, ¿no? Porque mis impulsores de la carrera fueron Ernesto Carlos Fritz, que para que la gente sepa de quién hablo es el que narraba La aventura del hombre, y el otro era Juancito Badía, con quien éramos amigos mucho antes que yo supusiera que iba a ser locutor. Estamos acá al aire con Belén Badía, nieta de Juancito Hablamos Badía. con Roberto hace poco. Sí, inclusive hablé con el papá, con Carlitos, somos muy amigos con Carlitos. Y bueno, me refiero a Juan porque Juan tenía muy en claro todas estas cosas y él dijo una cosa muy interesante, ¿no? Trascender es seguir viviendo. Y en el caso de Pedro, va a seguir viviendo porque nosotros lo tenemos en el corazón. Y otra cosa que dijo Juan, que me quedó muy grabada también, dice, alguna vez alguien va a decir, ¿quién fue Juan Badía? Y por ahí los padres le podrán contar quién era Juan Badía y decirle, cuando alguien pregunte en quién fue Pedro Aníbal Mansilla, algún padre le va a contestar, fue un mago radial que logró que la gente no durmiera para escucharlo. Roberto Saldí, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a Mario, que es querido amigo también. Un abrazo grande, Roberto. Mario Portugal está, Un abrazo grande. no sé si más emocionado que resfriado o más resfriado que emocionado. Las dos cosas. Al escucharte, pero ha estado compartiendo con nosotros todo este momento. Roberto Saldí lo dijo así de enfático, ¿no? Un mago que trasciende el tiempo, una voz que está más allá, incluso del propio tiempo.